Hola estudiante, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Quería preguntarte, ¿cómo prepararías una presentación oral si tu profe de literatura te pidiera que presentes y que expongas acerca de una novela que leíste? Soy Carmen Colorado, docente nacional, y vamos a una nueva aventura de aprendizaje. Bueno, estudiantes, estamos de vuelta para una nueva clase de lengua castellana y literatura. Vamos a observar este video primeramente. ¿Te imaginas un recreo así? Que tu director o directora se ponga a bailar. Veamos el video. Bueno, qué lindo, ¿verdad? Creo que el objetivo valía la pena, ¿verdad? Que el director se aprendiera una coreografía para que sus alumnos pudieran dejar un poco los smartphones y que pudieran hacer actividad física. Bueno, vamos al tema que nos corresponde hoy, la exposición oral. Fíjense que esta señorita está aquí frente a un atril y frente a un auditorio para presentar un tema, hacer una exposición oral, y todo esto que está, los mensajes que están en las flechitas, son lo que los aspectos que se les observa a los oradores o a las personas que están frente para hacer alguna presentación. El aspecto físico tiene que ver con la vestimenta, la predisposición, el cabello, si uno está peinado o no, el tono de la voz con la que uno se dirige al auditorio, el orden de las ideas que va presentando y la sabiduría del tema, si conoce el tema que está presentando, exponiendo, y si tiene un orden, una introducción, un desarrollo y una conclusión. La postura corporal también es muy importante. Dice que el 65% de la comunicación está dado por la postura. Las miradas, si a veces nos cuesta, por ejemplo, mirar al auditorio porque tenemos miedo de olvidarnos lo que vamos a decir o de que algún compañero nos haga alguna mueca y nos queramos reír, entonces podemos mirar un punto fijo en la línea de horizonte allá en el fondo del salón para no desconcentrarnos. Ojo con las muletillas o las palabras baúl que utilizamos mucho, y el volumen de voz también es muy importante. Ni demasiado fuerte, ni tampoco en un tono, en un volumen muy bajito que no permita que se nos escuche. ¿Qué es una exposición oral? Es la presentación clara y estructurada de ideas acerca de un tema con la finalidad de informar o convencer a un público específico a partir de un esquema previo o un guión. Los tres elementos principales de una exposición oral son los expositores o el expositor, si es una sola persona o si es un grupo de personas, son los que hablan a un público. El público, en segundo lugar, son las personas que forman parte del auditorio y están sentadas o paradas frente al expositor o los expositores para escucharlos. Y finalmente el material de apoyo que puedan utilizar los expositores a la hora de realizar sus presentaciones. Pueden ser gráficos, pueden ser mapas, carteles, ayudas visuales como PowerPoint, videos, etc. ¿Cuál es la importancia de la exposición oral? Es una práctica de gran importancia en diversos ámbitos, por ejemplo, en el del marketing, en el de la psicología, en el de la enseñanza, también en el ámbito jurídico,
Como dice ahí, en el ámbito académico, todos los profesores siempre estamos haciendo exposiciones orales a la hora de explicar nuestras clases. Y los alumnos también, cuando tienen la oportunidad de pasar a hacer alguna exposición de alguna investigación que realizaron, o, por qué no, el día de mañana ustedes presentar su proyecto final para poder egresar. En los juicios también los abogados tienen que presentar sus alegatos. Ahora que los juicios, la mayoría son juicios orales, entonces deben prepararse muy bien, preparar su guión y preparar sus alegatos para su defendido. Y las personas que son llamadas a declarar como testigos también hacen uso de la exposición ordenada de hechos. La capacidad de expresión oral es un rasgo distintivo de la socialización de nuestra especie. Solamente los seres humanos podemos hacer y tenemos esta capacidad de expresarnos oralmente. No se puede improvisar una exposición y se debe preparar minuciosamente el contenido, así como los recursos y los materiales de apoyo que vamos a utilizar a la hora de hacer una presentación. La estructura de una exposición oral son estos 3 puntos: la introducción o apertura, donde se sientan las bases para que después se desarrollen esos temas, ¿sí? Después viene el desarrollo propiamente, es la extensión del cuerpo, de las ideas que se desean transmitir con sus complicaciones, sus particularidades y los detalles que completen la información. Es la parte concreta de la exposición. Y finalmente tenemos la conclusión o el cierre, que es la parte final en que se resume lo expuesto hasta entonces, explicitando lo que a partir de ello puede inferirse, nuevas ideas que de ello se desprende, o la importancia del tema para futuras investigaciones. Vamos a ver los tipos de exposición oral. Pueden haber diversos tipos y varían según de acuerdo a las particularidades que se pretende. Por ejemplo, el primero que tenemos aquí es la mesa redonda. Todos los expositores se organizan para conversar en torno a un tema, pudiendo intervenir a voluntad. Como ustedes pueden ver en la imagen de la derecha, el punto naranja es el moderador o el coordinador, el que hace las preguntas o el que da la palabra a los expositores o al equipo de expertos. Y los 5 puntos azules que están alrededor de la mesa redonda son los expertos. El público o el auditorio está en la parte posterior de la imagen en color verde. Seguidamente tenemos el panel de discusión. Los expositores hablan por turno al público y se produce un debate con preguntas, dice. Como ven, la disposición física es diferente a la mesa redonda. Hay un coordinador que está en el centro y los expertos están, dependiendo si son 1, 2 o varios expertos, a la derecha y a la izquierda del coordinador o moderador, y el auditorio en la parte frontal. Después tenemos la conferencia o lectura. Uno o varios expositores por turno leen o comentan un texto al público y aportan explicaciones de ser necesario para que se entienda. Están sentados de manera distendida y también pueden tener un moderador o un coordinador y van hablando, van comentando acerca de lo que desean desarrollar. El auditorio, el público se ubica frente a ellos. El siguiente tipo de exposición oral son los debates. 2 expositores, dice acá, abordan un tema desde perspectivas diferentes y tratan de convencer al público de su postura. En la imagen que tenemos a la derecha no hay solamente 2 que hacen un debate o hacen una discusión, sino que hay 5, porque esto es un debate político. Ellos eran candidatos a intendentes o a alcaldes de ciudades, entonces fueron citados los 5 para hacer un debate televisivo. La siguiente forma de exposición oral es el simposio. Un panel de especialistas aborda una temática desde sus puntos de vista. Luego el público interviene mediante preguntas y dudas que son aclaradas. Como ven, la disposición es totalmente diferente. Un coordinador en el centro, una mesa, y a ambos lados del coordinador o del presentador o moderador también están los expertos, que se levantan y hacen uso de la palabra en el atril que tienen ahí a la izquierda ustedes del escenario. El público se ubica como auditorio frente al escenario. Bien, seguidamente vamos a ver cuáles son las
los pasos que tenemos que tener en cuenta a la hora de preparar una exposición. Primero que nada hay que investigar el tema. Se reúnen todas las fuentes disponibles o pertinentes y se ubica en ellas el contenido más relevante. Luego viene la toma de apuntes. Se extraen las ideas pertinentes y las citas necesarias para la explicación del tema y se plasman en fichas. A partir de ellas podrá repasarse el contenido y hacer el material de apoyo. Seguidamente viene la elaboración de un esquema o guión. ¿Qué es lo que se va a decir? ¿Qué es lo que se va a desarrollar? Vendría a ser como el esqueleto de la exposición, un esquema, como un orden de presentación de la información, atendiendo siempre de ir de lo más general a lo más específico o de lo más simple a lo más complejo. El guión es un esquema que recoge los puntos esenciales que se van a desarrollar y permite presentar las ideas según un orden fijo. También ayuda a que uno no se olvide de cuestiones importantes que por ahí se le pueden pasar si no tiene un guión preparado. Seguidamente está la elaboración del material de apoyo. Una vez que se sepa el orden de los contenidos a exponer, se puede decidir qué habrá como material de apoyo en cada etapa de la exposición. Y finalmente, el punto 5 viene la práctica. Se realiza una exposición de prueba, cronometrando el tiempo empleado para asegurarse de estar dentro de los límites permitidos. Generalmente los profesores, cuando vamos a pedirles una exposición, le damos un tiempo, le decimos, bueno, 7 minutos, 10 minutos por grupo o por expositor, y entonces ustedes se ciñen dentro de ese espacio de tiempo y ensayan previamente para que toda la presentación esté dentro del tiempo estipulado, ¿verdad? Pueden ensayarlo frente a un espejo o pueden hacerlo frente a algún familiar. Finalmente, recomendaciones importantes a tener en cuenta a la hora de hacer una exposición. Cuidar el lenguaje corporal, la posición del cuerpo y la expresión facial han de ser lo más distendidas posibles. Se debe controlar los gestos evitando la gesticulación excesiva, aunque se debe remarcar con ademanes oportunos aquello que se dice. La mirada también es un elemento fundamental, ya que hay que mantener el contacto visual con el auditorio, dirigiéndose al conjunto y no a una persona concreta. La pronunciación debe ser clara y el volumen de voz adecuado para que el mensaje llegue con nitidez al auditorio. Se debe evitar hablar en voz demasiado baja o gritar. Se debe emplear una entonación modulada, acompasada a los contenidos. Eso viene a ser el tono, ¿verdad? Evitar tanto el hablar demasiado rápido como la monotonía, ya que el auditorio puede acabar perdiéndose o aburriéndose, provocando que se desentienda el mensaje. Demostrar dominio del tema. Eso es muy importante también, ¿verdad? Sin ser soberbios y sin ser y querer llevarse la parte, ¿verdad? Demostrar que uno leyó, que investigó y que está hablando con causa. Ensayar la presentación tantas veces como sea necesario. No abusar de adjetivos calificativos ni adverbios, generalmente los terminados en mente, naturalmente, cómodamente, realmente. A veces tenemos como muletillas, ¿verdad? O palabras que utilizamos mucho y eso hace que el mensaje se distorsione, ¿verdad? No utilizar palabras o expresiones extranjeras que no se entiendan, no sobrecargar la presentación solo con conceptos y, por último, buscar diferentes recursos para mantener el hilo conductor y la atención del público. Por ejemplo, utilizar anécdotas. El método AIDA es también muy importante, ¿verdad? La atención, el interés, el deseo y la acción. Bien, estudiantes, hasta aquí por hoy. Nos vemos en una próxima clase.